Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bien, bueno, pues Ichiro patrocina esta reacción, nos trae a un Mioza con Rasetsu. Y la alineación es la de siempre, es un directo de 2016. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Tremendo el comienzo, ¿no? Como siempre, con mucha energía. No podría ser de otra Sí, sí. manera. Em, Vamos a comenzar con la letra porque parece que es como una de las piezas más oscuras y viscerales de Onmyoza, fiel al estilo de su compositor y bajista Mata Tabi. Y bueno, utiliza un japonés además arcaico, el kobun, y una terminología budista profunda para describir la naturaleza de un demonio devorador de hombres. El concepto del Rasetsu, o Rakashasa, no sé muy bien cómo se pronuncia esto, son seres demoníacos conocidos por, evidentemente, su fealdad espantosa y su fuerza sobrenatural y sobre todo por em, su antropofagia, es decir, que comen carne humana. La, mm, la letra juega con el tema de la dualidad, es decir, de la transformación, no nace necesariamente como un monstruo, sino que se Mm. convierte en uno a través del deseo, o a través del odio, o a través del karma. También está el tema de la sed de sangre, em, porque, claro, las palabras evocan como una necesidad física y espiritual de devorar, que funcionan así como también como una metáfora de los propios deseos mundanos que consumen al ser humano. Con el tema del más metáforas y el lenguaje sea arcaico, pues escribe como una especie de poesía clásica japonesa, pero adaptada a los riffs pesados del metal. Habla de Guren, del loto carmesí, bueno, se menciona a menudo el fuego y el color rojo sangre, em, que se simboliza tanto en el infierno budista como en la pasión, pero pasión destructiva. La danza de la muerte, es decir, el acto de cazar y de comer, no como una cosa vulgar, sino como una ceremonia o un festín. Macabro, pero ceremonia. Muy rico. Sí, y el karma, el go, una mm, resignación en la letra, es decir, el resetsu es porque su destino así se lo dictó. Y hay una frase recurrente, dice, no podré escapar del ciclo de la reencarnación. Así que, como siempre, las letras de Matatabi no decepcionan. Sí, sí, son complejas. Sí, 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 totalmente. Además,
sugiere que al mirar a un Rasetsu, el humano está viendo sus propios pecados, pero reflejados. Dice una frase, lo que devoro no es solo carne, es la fealdad de tu propia alma. Toma ya. Ahí lo llevas. Así que está guay, está guay. Es mitología aplicada al metal y además nos lo llevamos así como un demonio que se alimenta de nuestras propias debilidades. Y claro, está guay porque al cantarla en japonés antiguo, la canción, esta banda lo eleva a un... Lo eleva. Misticismo, ¿no? Claro, es más que un simple tema de monstruos, ¿vale? Esto es literatura gótica japonesa, está guay. Venga, pues seguimos. 'Qué bueno, qué bueno! Buah, Impresionante, ¿eh? Impresionante. me está dejando flipado Matatabi, ¿eh? Copiando el vibrato de Kuroneko. Sí, sí, sí. Y Kuroneko haciendo una especie de danza, supongo que metiéndose en el papel del demonio, en ese ritual. Sí, Y bueno, a ver, yo, ya que terminamos con las guitarras, quería empezar con las guitarras, ¿no? Porque, claro, esto es una maquinaria de precisión técnica sí, en sí. el metal. A ver, el duelo de De los guitarras dos, de, además. sí, sí, de Maneki y de Kurokan. Bueno, guitarras gemelas, ¿vale? Siempre digo que además siempre los comparo con Maiden porque hacen las armonías por terceras, igual que ellos. Y bueno, el Rasetsu se construye sobre guitarras armonizadas que suenan como un lamento demoníaco. Entonces la sincronización entre ellos es perfecta y se mueven como uno solo. Está genial. El solo de Maneki, que puede ser el más técnico, mucho uso fluido así de
mucho virtuosismo, mucho shredding Sí, sí. y legatos, así ligados de notas, rápidos para representar la velocidad del demonio, ¿no? Del Rasetsu. Y luego Karukan lo que hace es ser más melódico, con un vibrato muy expresivo, aportando el contrapunto emocional de la ferocidad del tema. Está muy bien, ¿no? Utilizan una como distorsión de alta ganancia, pero muy definida. Permite que todas las notas se entiendan bien. Y bueno, el bajo de Matatabi, ¿cómo podríamos decir? El corazón de la bestia, ¿no? Muy bien por él, pero no se limita a seguir la tónica. Es el director de orquesta. Y bueno, muy bien con la técnica de dedos. Toca Sí, sí, sí. a velocidad. Y bueno, lo he visto tocando tanto con dedos como con púas, dependiendo del tema que sea. Así que bueno, es un bajista polivalente, ¿no? Em, Hemos escuchado el típico galope, también Sí, ejecutado con el bajo. Y bueno, yo creo que este tema, si le quitas el bajo, pierde mucha agresividad del tema. Así que, bien, tiene como un brillo así metálico su bajo, resalta, siempre hemos dicho, bueno, él potencia el sonido del bajo para que se pueda percibir bien sobre las guitarras. Y bueno, es algo también típico de los 80 pero modernizado. En la batería, bueno, ¿cómo seguimos las analogías aquí del Rasetsu? El motor del inframundo. Eh, es la columna vertebral del tema. sí, sí. El bombo no para. No para. Te da la sensación de una persecución constante. La caja seca pero potente. em, Precisión militar. El tío marcando los cambios de tempo por donde va pasando. Un groove ahí muy sólido. Y marcando con los platos cuando. Para acentuar, ¿no? En los momentos más oscuros y dramáticos de la letra. Así que genial. Genial. Increíble. Mucho, mucho equilibrio del tema porque De son... todo, sí. Sí, Al sí, sí, sí. final. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué nos quedaría la voz, no? Bueno, las voces, en realidad, porque aquí nunca se puede hablar de una voz sola Sí, sí, no, no. en un Miyazaki. Normalmente son dos. Aunque, bueno, la última que hicimos era más Kuroneko Y la bueno, a ver, protagonista. y había una canción en la que Matatabi cantaba más. En fin, en la dinámica entre ellos no solamente es un contraste de género femenino-masculino, sino es siempre ellos juegan con la representación tal vez teatral de la luz y de la oscuridad, ¿no? De lo humano y de lo demoníaco. Y así que nada, Kuroneko, alias la gata negra, pues lo ha hecho perfecto. Ese canto operístico que tiene, ¿no? Muchas veces mezclado con el heavy clásico. Sabemos que tiene un registro de soprano que canta muy claro, muy limpio, que puede sobresalir por encima de las guitarras con una facilidad asombrosa. No necesita además gritar para que se le escuche muy bien, con buena resonancia. Su voz naturalmente, de forma natural es potente, ¿vale? Su vibrato, lo que hemos dicho, un vibrato muy característico. ¿Por qué? Porque viene de la música tradicional japonesa, del enka y del Sí. teatro, ¿vale? Así que, bueno, así como ellos van cantando cosas, además con japonés arcaico, pues le da un aire todavía más de tragedia épica. Claro, claro. Em, y bien, cuando canta Matatabi, ella hace una especie de también de coros dulces, está muy bien. Y Sí, Matatabi, cuando no cantan se hacen coro correcto, mutuamente. correcto. Y Matatabi, pues es como el rugido de la bestia. Es una voz que, bueno, ha empezado más agudo, pero él Sí, suele hacer también una voz así como ronca, más ruda, más que representa más lo animal, lo demoníaco, ¿no? Así que, además, él siempre está marcando un ritmo más percusivo de la canción, normal, es normal, él es bajista. Así que, no, y, y hay veces que te canta y hay veces que como que sientes como que te está narrando, ¿no? Em, Así que, bueno, siempre ayuda a contar las historias que él va creando y que al fin claro. le van dando vida. ¿Quién Ujú. mejor que contarlas que él que las Correcto, hace? correcto, correcto. Bueno, y la verdad que esto ya lo tienen que decir los propios japoneses que nos estén viendo en el canal, ¿no? Porque
yo no sabía distinguir la pronunciación del japonés, digamos, actual del japonés arcaico. No sé si habrá algunas letras concretas que estén más marcadas o no sé exactamente cómo lo hará, pero bueno, el, por lo que he ido leyendo, mm, la dicción arcaica de Matatabi es bastante buena, Bueno, ¿vale? Em, por lo que he leído, no sé si las Ks, las Ts y luego las S, algunas letras están más marcadas que otras. Claro, nosotros, por ejemplo, si escuchamos hablar en castellano antiguo, lo notamos enseguida. sí, ¿Vale? sí. Es decir, nosotros, si escuchamos, es decir, te pones a leer el Buscón de Quevedo y evidentemente sabes O que el, es castellano antiguo, o el ¿vale? Quijote. O el Quijote, efectivamente. Sabes que, por la forma de hablar, son expresiones que no se utilizan ya, incluso el orden de las palabras cambia un poquito en las frases, pues te das cuenta de que eso no es actual. Bueno, pues perfecto. Continuamos. Le doy un poquito para atrás y hasta el final. Brutal. Madre Así mía, qué que, final. temazo, sí, sí, sí. Ichiro, gracias por traernos de nuevo a un Mioza. Nos estamos haciendo aquí ya con mucho lore de cómo ellos hacen las cosas, de cómo trabajan, vemos la evolución de los temas y cada Sí, vez sí. tenemos un poquito de más información sobre ellos. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderos ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego. Bye bye.